consejo de la palabra de nuestro Dios. Estamos muy contentos, nuestro hermano Gregorio, ¿verdad? Que no lo tuvimos ni viernes ni sábado, pero aquí está con nosotros, ¿verdad? A todos en general, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a meditar unos momentos en el consejo de la palabra de Dios. Tenga su Biblia lista por ahí, porque es una clase y pues podemos preguntar. Podemos nosotros, ¿verdad? Alguna duda que usted tenga, háganosla saber para que conforme a la Biblia, la Escritura, podamos nosotros explicarla, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos al versículo 7, del versículo 7 al versículo 11. A la carta del escritor sagrado a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 7 al versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después trae fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es el consejo de Dios. Hemos venido hablando, el viernes estábamos hablando acerca de que tenemos que poner los ojos en Jesús, porque en Cristo somos más que victoriosos. Anoche hablábamos poner los ojos en Jesús, porque Cristo viene y debemos de estar preparados, debemos de estar listos. Pero la clase y el sermón de esta mañana compiten en lo relacionado a la familia, una familia agradable a Dios. Es decir, vamos a estar analizando lo que la Biblia, lo que el consejo de Dios nos dice para cómo poder tener una familia que verdaderamente agrade a nuestro Dios. En ocasiones, a veces batallamos con nuestros hijos, a veces crecen los hijos y ya no podemos nosotros obligarles, ¿verdad?, a que vengan a las reuniones, pero es importante que escuchemos el consejo de la palabra de nuestro Dios. Por ello, hablando de esta familia agradable a Dios, vamos a hablar de este subtema: cómo criar a nuestros hijos en el Señor. Ese va a ser la clase, cómo criar a nuestros hijos en el Señor. Leía un libro en el cual se hablaba de un personaje, hermanos, llamado Andrés. Este personaje, sus padres vivían en Escocia y de pequeñito hicieron trámites para venir a habitar en el vecino país aquí en Estados Unidos. Y aquel jovencito Andrés, Andrew, aquel era un niño, ¿verdad? Aquel niño principió a crecer en el camino de Dios. Sus padres se preocupaban sobremanera para criarlo de la mejor forma posible. Los domingos ahí llevaban a Andresito a la iglesia, ¿verdad? Allí estaba papá, allí estaba mamá. Aquel jovencito fue criado en el renglón espiritual. Fue creciendo de tal manera que
llegó a la universidad, hermano, y aquel jovencito, hermano, bien apegado a las cosas de Dios. Llegó un momento que este jovencito, hermano, terminó su carrera y fue uno de los grandes magnates acereros, hermano, del estado de Pensilvania, hermano. Entonces nosotros debemos de entender que cuando se le cría al jovencito, cuando al niño se le ordenen las cosas de Dios, tenemos muchas probabilidades de que nuestros hijos, hermano, puedan salir adelante. Viene un reportero porque tenía una compañía de acero muy grande, este hombre llamado Andrés, y el reportero le dice, Andrés, ¿cuál fue el asunto? ¿Cuál fue el punto principal que nos puedes decir? El por qué, mira, ocupas tanta gente en tu compañía y cómo has crecido. ¿Y saben lo que contestó Andrés? Primeramente le agradezco a Dios y segundo a mis padres que se preocuparon por mí, que buscaron la forma, la manera para poder criar yo, para que mis padres me criaran, ¿verdad? Y todo se lo debo primeramente a Dios y también a mis padres. Ojalá que estos consejos, hermanos, nos ayuden a cada uno de nosotros, porque todos queremos tener familias saludables, familias estables, y que es por lo tanto que debe de haber en nosotros esa grande preocupación. ¿Qué debo hacer? Bueno, la Biblia nos va a estar hablando, la Biblia nos va a estar diciendo cuál es el camino que nosotros debemos de seguir como padres para poder criar a nuestros hijos de la mejor manera posible y que el día de mañana, cuando ellos crezcan, cuando ellos vayan a la preparatoria, a la universidad, cuando ellos ostenten su título universitario, usted como padre y usted como madre pueda sentirse orgulloso de sus hijos. Así es que vamos a estar meditando, analizando estos consejos que la Biblia nos dice, cómo criar a nuestros hijos en el Señor. Y primeramente, hermanos, vamos a estar hablando de una cuestión importantísima. Lo primero que tenemos que hacer, como hicieron los padres de este hombre llamado Andrés, hermano, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a nuestros hijos el camino de Dios, que entendamos perfectamente, no es solamente traer hijos a este mundo, también el punto principal es decir, cómo los estoy conduciendo, qué es lo que les estoy enseñando. Es muy importante que nosotros nos preocupemos en este renglón. Dice ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 6, el que lo tenga, ahí va a aparecer en la pantalla para que no batalle. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice la escritura, ¿qué dice? Gracias, hermano. Fíjense, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, cuando ya creciese, no se va a apartar de ese camino. Entonces, una de las grandes enseñanzas que la Biblia nos presenta para con nuestros hijos es enseñarles el camino de Dios, enseñarles que esto es lo más importante, pero que cada uno de nosotros vayamos entendiendo perfectamente todas estas cosas. En ocasiones, hermano, los hijos se nos salen de control. En ocasiones hay momentos, hermanos, y tenemos que ser claros, que a veces ya no podemos controlar a nuestros hijos porque no nos preocupamos en enseñarles el camino de Dios. Por eso aquí el proverbista, instruye al niño en su camino. ¿Por qué mandamos a la escuela a los hijos, hermano Ismael? ¿Para qué?
para que aprendan ahí a leer, escribir, ¿verdad? Entonces, en las cosas de Dios es idénticamente lo mismo. Tenemos que luchar. A veces, no, yo no quiero ir ahora, mamá. No, no tengo mucho frío, no, no, y ahí está. Está bien, hijo, pues ahí quédate. No nos imaginamos el daño tan tremendo que les estamos causando, porque no les estamos enseñando el camino de Dios. El día de mañana vamos a sufrir muchos dolores de cabeza, vamos a derramar muchas lágrimas porque no enseñamos a nuestros hijos el camino de Dios, el camino divino. Ojalá como los padres de Andrés, esta ilustración que les puse, hermano, que nosotros la entendamos, que nosotros nos preocupemos, hermano, por nuestros hijos. Muchas de las veces, si les preguntamos a los padres, ¿usted ama a sus hijos? Sí, sí, ¿cómo no? Pues son mis hijos, yo los amo. Amar a los hijos, hermano, es preocuparnos en enseñarles lo mejor de Dios. Por eso el versículo de base que nos tocó, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué padre es aquel el que no disciplina a sus hijos. Dice, pero si los dejas sin disciplina, entonces no es tu hijo, es un bastardo. Qué feo se oye la palabra, ¿verdad? Es un bastardo. Entonces tenemos, hermanos, que preocuparnos para tener una familia saludable, hermano, enseñarles a nuestros hijos el camino de Dios. Allá en Deuteronomio capítulo 6, vamos a la Biblia, versículos del 4 al versículo 9. Quiero que me ayuden a leer. Ahora no me trajeron agua, hermano. No hay aquí. No, no hay. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. El que lo tenga en voz alta, o ahí está en la pantalla. Gracias, hermana. Miren qué bonita es desde las páginas del Antiguo Testamento, hermano, cómo nosotros encontramos esta ordenanza, hermano. Estos versículos que nuestra hermana acaba de leer, hermano, no tienen ninguna otra más que enseñarnos que tenemos el compromiso con nuestros hijos, hermano, de enseñarles el camino de Dios. Se han fijado, fíjese bien las palabras finales y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nada le cuesta a usted poner allí en el refrigerador o poner en la mesa debajo del vidrio ahí un texto de la palabra de Dios para que los hijos cuando se sienten a la mesa, cuando vayamos a comer, a cenar con ellos, a desayunar, hermano, ellos puedan en cada momento estar aprendiendo más de las cosas de nuestro Dios. Este es el punto principal. Gracias, hermano. Este es el punto principal, hermano, que nosotros tenemos que entender. No es solamente decir, ok, no les falta nada. Tiene un techo, tiene que comer, tiene que vestir. No, lo más importante es enseñarles el camino de Dios, hermano. Y va a ser bien bonito, usted va a tener una familia estable, agradable a Dios. Es bien bonito todo ello cuando nosotros nos preocupamos en seguir el consejo de nuestro Dios. Pero tiene que haber esa preocupación en nosotros, enseñarles el camino de Dios. Ojalá que como padres estemos entendiendo que si verdaderamente amamos a nuestros hijos, tenemos que preocuparnos en este renglón tan importante que la Biblia, la palabra de Dios, nos está presentando. Pero sigue hablando ahí en la
Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Mire lo que nos dice la Escritura. Primera de Pedro, el que lo tenga, por favor. Capítulo 3, versículos 8 y 9. El que lo tenga, léalo, por favor. Finalmente, sed todos uno mismo, sentir compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Ajá. Fíjense bien. Estos versículos que Pablo viene hablando de la relación de la familia, de la pareja. Si ustedes los versículos anteriores viene hablando, ¿verdad? Que la mujer, ¿verdad? Dice ahí el versículo 1, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, dice, eh, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Viene hablando de los deberes de familia, pero llega el punto en el versículo 9, fíjense bien, hermano, nos dice la Biblia, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. A veces el padre, la madre, el matrimonio se preocupa más en dejarle una herencia a los hijos material y olvidamos que la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es la espiritual. Sí, hermano, lo espiritual. Entonces, por eso nos dice, hey, entiendan que ustedes fueron llamados para que hereden bendición, para que les enseñen el camino de Dios a sus hijos. Porque una situación tan difícil que estamos viviendo hoy en día, hermano, que debe de ser preocupante para todos y cada uno de nosotros, que debemos de entender perfectamente que si queremos lo mejor para nuestros hijos, hermano, nosotros tenemos que preocuparnos en enseñarles el camino de Dios, hermano. Esto es lo más bonito, es lo más importante que nosotros, hermano, podemos hacer. Cuando descuidamos este aspecto, hermanos, andamos mal, estamos fallándole al blanco. Tenemos que entender, si amo a mis hijos, tengo que heredarles lo más importante, que es el conocimiento pleno de las cosas de nuestro Dios. Ojalá que en esta mañana, hermanos, esta lección, esta clase nos esté ayudando a todos y cada uno de nosotros, porque lo que queremos es ver una familia saludable. Tengo un vecino allí en la ciudad de Guadalajara, hermano, y yo veía que tiene 3 hijos este hombre, una jovencita, ¿verdad? Y 2 jovencitos. Y yo veía, pues desde la planta alta, yo veía que a medianoche se paraban carros ahí. Y pues yo escuchaba, ¿verdad? A veces abría la persiana y llegaba el carro y como que hacía un movimiento ahí, se iba y al rato llegaba otro. El papá, ¿ustedes creen que no se va a dar cuenta? Oye, pues, ¿por qué te estás levantando cada rato? El papá se da y la mamá se daban cuenta. Entonces, de repente, hermano, llega un momento que desaparece este jovencito, de nombre Fabián. Desapareció y viene don Dani, vecino, ahí le encargo, hombre, en sus oraciones, pues sabe que pues no encontramos a Fabián y pues se me hace que lo levantaron y todo. Digo, vamos a orar, se llama Jesús, vamos a orar a Dios. Este padre sabía perfectamente lo que su hijo estaba haciendo, pero nunca se preocupó en estorbarles. Nunca tuvo a bien, hizo lo mismo que hizo aquel sacerdote llamado Elí, hermano. Elí, el sacerdote, tenía 2 hijos que sacaban la carne de los sacrificios, hermano. Dejen que se cosa, le decía el encargado. No, nosotros vamos a llevarnos, nosotros vamos a preparar. O sea, Ofni y Fini, los hijos de Elí, eran bien desordenados
Elí sabía perfectamente lo que sus hijos estaban haciendo. Este vecino mío sabía perfectamente lo que su hijo estaba haciendo. Y dice la Biblia que Elí, sabiendo lo que sus hijos estaban haciendo, no los estorbó. Los siguió dejando y llegó el momento que viene la sentencia divina. De a poco tus hijos van a morir. Y no solamente murió Ofni y Finis, murió también, hermano, Elí, hermano. Cuando le trajeron la noticia, estaba sentado ahí, cayó y se desnucó y murió también. O sea, ¿para qué esperar que venga la desgracia cuando nosotros tenemos tiempo, cuando nosotros tenemos oportunidad de poder enseñarles a nuestros hijos el mejor camino? El tenerlos aquí con usted es estar enseñándoles lo mejor a los hijos. Pero a veces, hermano, no, es que está haciendo mucho, ay, tengo mucho sueño. Tiene uno con anticipación, mañana es domingo, es día que vamos a darle gracias a Dios, tiene que levantarse mi niño, mi niña, porque tiene que ir a escuchar el consejo de Dios. Eso es la única manera como podemos forjar familias saludables, agradables a Dios. Y repito, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza. Esto que a cada uno de nosotros nos quede bien en claro. Hay una hermana ecuatoriana ahí en Las Vegas, una jovencita, ¿verdad? Daisy. De repente la hermana, mija, aquí en la casa a las 9 de la noche, ¿va? Porque el papá le importaba poco si llegaba temprano o llegaba tarde la muchachita, ¿verdad? En la iglesia, bautizados y todo. Y la Daisy en una ocasión se le ocurre, llegó como a las 11 de la noche. Y la hermana con lo que agarró le empezó a dar con un pedazo de cable, ¿verdad? Le dio uno, pero la muchacha pues traía falda, ¿verdad? Y le marcó todas las piernas, ¿verdad? Pues la muchachita no llamó a la policía, la tremenda Daisy. Y ahí es un delito bien tremendo, hermano. Dice que rodearon la casa, patrullas por todos lados, como a las medianoche. Y llega el encargado, dice, ¿usted es la madre? Sí, yo soy la madre, aquí estoy. Dice, recibimos la queja de esta jovencita, ¿verdad? Sí, es mi hija. Y yo le di uno que, señora, ¿por qué no le den la sentadera? Mire cómo le dejó las piernas. Pues cómo, si yo le tiraba en la sentadera, pero ella se movía y todo. Y si tengo que pagar algo, llévenme presa, pero ustedes van a ser responsables el día de mañana si esta muchachita se me sale de control. Yo tengo que disciplinarla porque ella violó las reglas de este hogar. Si mi marido no quiere poner cuestión en el asunto, yo voy a tener que. No nos la vamos a llevar, señora, pero otra vez nomás denle las sentaderas, ¿verdad? Pero la hermana se mantuvo firme. ¿Ustedes creen que no le dolía a ella cada cuerazo que le daba? Sí nos duele, son nuestros hijos, hermana Lili. Si usted ve a Iker, tranquilito Iker, Isaac, o sea, esto es ayudarlos, hermano. Yo quiero que entendamos con la Biblia abierta que esto es ayudar a nuestros hijos, hermano. Cuando los dejamos que hagan lo que ellos quieren, hermano, los estamos nosotros, estamos cavando su propia sepultura, porque el día de mañana, hermano, usted se va a lamentar. Tuve tiempo, tuve oportunidad de poder disciplinarle y no lo hice. Entonces, hermano, el texto base por el que nos hemos introducido es muy claro. Es verdad que la disciplina al momento cuando se aplica no va a ser causa de gozo, sino de tristeza, pero con el correr del tiempo va a traer frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que entendamos, somos el pueblo de Dios, hermano. Tenemos nuestros hijos y entienda la única manera de poder decir yo quiero a mis hijos es enseñándoles el camino de Dios. Que nos va a doler cuando los vamos a disciplinar. Claro que
Yo recuerdo, yo era un adolescente, ¿verdad? Y jugando con un hermano mío, hermano mayor que yo, él es 4 años mayor que yo. Pero como yo he estado más alto, ¿verdad? Y más guapo, y lo agarré, lo traía. Y en esa le di una, y fue y metió mi hermano su pie en un balde de agua, hermano. Y en eso iba entrando mi padre. Y saben que llegó mi padre y se fue me dio un cachetadón, me dejó ardiendo. Y le dije, ya me voy de la casa, ya me voy a ir de la casa. Yo estaba jugando con mi hermano, no estábamos peleando, pero mi padre no sabía. Me puso el cachetadón y que le digo, ya me voy a ir de la casa, pues ¿por qué nomás a mí me...? Y que le habla a mi mamá, María, mi madre se llamaba María, júntale los calzones a este porque ya se va, ya. No se me olvide, hermano, no se... Dije, caray, creo que la cosa va en serio. No, le tuve que bajar volumen, hermano. Ya dije, no, ya no voy a decir nada, ¿verdad? Pero se imagina si mi padre, ¿verdad? Ya me voy, papá. No, hijo, no te vayas, no te vayas. ¿A dónde vas, hijo? Vas a sufrir y todo. Me hubiera ensartado yo más. No, ya me voy, ya me voy. Ya. Pero cuando vi que mi padre apretó, porque era bien duro mi padre, ¿verdad? Dije, no, estaba en serio, ¿verdad? Y qué bueno, le agradezco a mi padre la disciplina que ejerció sobre todos nosotros, porque por ello, ¿verdad? No somos los mejores hijos, pero tratamos de ser lo mejor. Ojalá que todas estas lecciones, hermano, que estamos viendo nos ayuden a cada uno de nosotros. ¿Se han fijado que a veces ya nomás llegan a cierta mayoría? No, no, pues ya me voy a con un amigo, con una amiga, me voy a ir. Sin saber, hermano, que van a sufrir. Pero si usted, no te vayas, hijita, hijito, no te vayas. Ay, ¿qué vas a hacer allá? Mira, apriétele, apriétele que sufre el hijo porque esa es la manera. Vuelvo a repetir, hermano, sin mi padre, ¿verdad? Al momento, ya me voy de la casa que hubiera tratado de quererme calmar, hermano, yo más me hubiera encasquetado. No, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Cuando vi que iba en serio la cosa, dije, no, bájale volumen, Daniel. Tenemos que entender, hermano, los consejos que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice y nos enseña. Entonces, criar a nuestros hijos, hermano, en una familia saludable, agradable, es primeramente enseñándoles el camino de Dios. Pero también, hermanos, criar a una familia saludable, hermano, en el Señor, aconsejando a nuestros hijos en todo, hermano. Saber, hermano, en dónde se meten, qué es lo que están viendo, hermano. Que entendamos todas estas cosas, aconsejar a nuestros hijos en todo, hermano. Haciéndoles reconocer, hermano, la dependencia de Dios. Que todo proviene de Dios, hermano. Cuando nosotros nos preocupamos en este aspecto, hermano, créanlo, vamos a tener familias saludables, hermano. Le decía al hermano Adolfo que su hijo Adolfo, ¿verdad? Me da tanto gusto, llega con son como 8, ¿verdad, hermano? En total, 6. Pero llega también este otro sobrino de él. Llega como 7 u 8. No, pues ocupan toda una banca ahí y bien bonito cuando llegan, bien elegantes, todo bien bonito. La pregunta es, ¿ustedes creen que alguno de ellos de vez en cuando, no, yo no quiero ir, papá, yo no quiero ir, yo me quiero quedar? Pero tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que aconsejarles, hermano, que es lo mejor, que entiendan que todo proviene de Dios, hermano, y fomentar en ellos, hermano, el hábito de la oración y la lectura de la Biblia, hermano. Esto es aconsejar a nuestros hijos en lo mejor, hermano. En nuestro vecino país, hermano, una mujer, Madeleine, no recuerdo su apellido, hermano. Esta mujer, hermano, entabló en la corte de los Estados Unidos una demanda, hermano, porque su hijo, hermano, no, nos ponen a orar ahí en la escuela y nos ponen a leer la Biblia y todo. Esta mujer, hermano, entabló una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y no cree que la ganó.
quitaron de las escuelas públicas, hermano, el uso de la oración y la lectura de la Biblia. Y saben que el país está sufriendo las consecuencias ahora, porque tantas masacres que ha habido en escuelas públicas, hermano, a consecuencia de que se les quitó por completo la dependencia divina, la dependencia de Dios, hermano. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos, hermano. Usted ama a sus hijos, y ama a sus hijos, Brenda, José Luis ama a sus hijos. Si los amamos, tenemos que aconsejarles en todo. Hermano Jesús, ¿verdad su nombre? ¿Cuál es su nombre, hermano? No, el de él. Juan. Y Ofelia. Y Andrés. Ah, ya me lo sé, Andresito, es Andresito ahí. Tenemos que aconsejarles en todo, hermano Juan, hermano Ofelia. Tenemos que trabajar, es lo mejor para ellos, hermano. Estamos hablando, este es el consejo de Dios, hermano. En ocasiones a veces les va a parecer, hay que seguir insistiendo, hermano. Decirles que todo proviene de Dios, que Dios es el único que nos puede ayudar, hermano Gregorio, para que entendamos todo esto. Hermano Gregorio tiene 3 hijos, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Que algún día podamos tener a Patricia, su esposa, aquí y a sus hijos también con nosotros. Pero tenemos que preocuparnos en este renglón tan importante que nos está ocupando. Tenemos que aconsejar a nuestros hijos en todo, hermano. A veces, hermanos, los hijos, no, es que usted fue criado al antiguito, usted de acá y ahora todo. Entender que las cosas siguen igual. La palabra de Dios es la misma, no ha cambiado. Que nosotros entendamos perfectamente todas estas cosas, hermano. Recordarles a nuestros hijos, mañana es domingo. Prepare su ropita porque mañana nos vamos temprano. Vamos a ir a darle gracias a Dios, a cumplir con nuestro Dios, ¿verdad? Fomentar en ellos el hábito maravilloso, hermano, de poner siempre en primer lugar a Dios en nuestra vida, hermano. Eso nos va a ayudar como no tiene idea, hermano. Como no nos imaginamos, hermano, nos va a ayudar para que nosotros podamos formar familias saludables, hermano. Porque eso es lo que queremos, donde nos debe de preocupar tan bonito cuando nos preocupamos por inculcarles a nuestros hijos lo espiritual, hermano. Porque muchos de nosotros, y tengo que ser claro, algunos de nosotros como cristianos, pensamos que solamente con darles de comer, con vestirlos, con proporcionarles un techo para que se resguarden de las inclemencias del tiempo, que ya estamos cumpliendo. No, tenemos que aconsejarles en todo, hacerles ver, hermano, todas las cosas, cómo se están conduciendo en la vida, en la escuela, en el plantel educativo, cómo, hermano, estar al pendiente de ellos en todo, hermano. Esto es lo que cada uno de nosotros, hermano, como padres, tenemos que preocuparnos con nuestros hijos para que podamos criar a nuestros hijos en un ambiente completamente sano, haciéndoles saber que las costumbres paganas, hermano, no encajan con el cristianismo, que en ocasiones, hermano, que me voy a poner un tatuaje aquí. En una ocasión había una hermana que nunca descubrió que su hijo se había tatuado en el espinazo y en la panza. Y de repente en una ocasión, no sé por qué, que salió sin camisa. ¿Qué traes ahí, José? Pues un tatuaje, ¿verdad? Pero ¿y quién te autorizó a que te lo pusieras? Son costumbres paganas, hermano, que si nosotros toleramos, al cabo nomás una crucecita aquí en la zanca, aquí en la pantorrilla. Hermano, entender todas estas cosas, hermano. Analizar perfectamente todas estas cuestiones, hermano. El pelo largo que hasta colitas se hacen ahí, ¿verdad? O sea, entender que todas estas cuestiones no encajan con el cristianismo. En el buen sentido de la palabra lo estamos hablando, hermano.
tan bonito que usted puede ver al jovencito cristiano, ¿verdad? Bien ordenadito. Veía yo a mi hermanito Javier ahorita, ¿verdad? Con su saquito, ¿verdad? Bien bonito. Ver este niño, Andrés, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Andrés? 17, ¿verdad? Sí, verlo, ¿verdad? Aquí sentadito, anoche ahí estuvo muy tranquilito, ¿verdad? Qué bonito cuando nos preocupamos, hermano Ofelia, hermano Juan, en crear a nuestros hijos como Dios quiere que lo hagamos. Nos vamos a sentir orgullosos, hermano Ismael, hermano David Tocayo, nos vamos a sentir orgullosos, hermano, si nosotros nos preocupamos en todo ello, pero tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte, analizar, que estar al pendiente para aconsejarles en todo, hermano. Cuando veamos una cosa que no encaja por ahí, a ver, venga para acá, venga para acá. Recuerdo, yo me bauticé a los 14 años de edad, hermano. Escuche bien. Y el enemigo trabaja de muchas maneras. Había un jovencito mayor que yo en la iglesia, ¿verdad? De nombre Elías, no se me olvida. Había él tenido un accidente, se había cortado el dedo y lo habían incapacitado en una compañía donde él trabajaba. Y me dice, ¿me acompañas el sábado a cobrar? Porque cuando los incapacitaban en aquel tiempo, él iba y cobraba su salario. Y en aquel tiempo, pues pagaban cash, ¿verdad? Yo recién bautizado, ¿no? Teníamos que caminar a algún tramo, ¿verdad? Por las vías del ferrocarril para llegar a la compañía donde él iba a cobrar. Cuando íbamos caminando, de repente que veo que en principio, pues no saco una cajetilla de cigarros. Échate uno, Daniel. Échate uno. Mira, ahorita que me paguen, compramos unos chicles y se te va el olor. Hasta dando el remedio. Oye, Elías, pues, hermano, el enemigo es muy astuto, hermano. Es muy astuto y nosotros debemos de tener bastante. No me vayan a preguntar como me dijo un hermano, no sé dónde. ¿Y usted se lo fumó, sí o no, hermano? Gracias a Dios, hermano, que nunca he tenido el vicio, ¿verdad? Y pude darle una buena lección a este mayor que yo, hermano. Pero se imagina, mis padres nunca se dieron cuenta de ello. Pero si se hubieran dado cuenta, ya me imagino a mi padre que era bien ¿por qué andas haciendo? Lo hubiera llamado la atención. Pero debemos de tener bastante cuidado, hermano, en todas estas cuestiones que estamos analizando, que nos preocupemos en aconsejar en todo a nuestros hijos. ¿Estamos entendiendo? Así que ahí vamos dos cuestiones. Tenemos que enseñarles el camino de Dios. Tenemos que aconsejarlos en todo. Pero también, escúcheme bien, hermano, tenemos que disciplinarlos cuando sea necesario. Grábelo bien, disciplinarlo cuando sea necesario. Dice Proverbios 12:1. Mire lo que dice la Biblia. Es la Biblia la que nos va a estar hablando, la que nos está enseñando. 12:1 de Proverbios. Dice, el que ama la instrucción, ¿ama qué? La sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un, qué feo se oye, ¿verdad? Ignorante. Fíjense bien, es el texto bíblico que nos está enseñando. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Usted y yo, hermano, debemos de amar la sabiduría de Dios porque este es el consejo de Dios. Que no les va a parecer bien a algunos de nuestros hijos el que los disciplinemos, está escrito en la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que preocuparnos porque en lo personal cada uno de nosotros debemos decir, yo quiero fomentar una familia saludable en mi hogar. Quiero que mis hijos, ¿verdad?, se mantengan firmes, luchando incansablemente. Hay una familia ahí en Las Vegas, hermano, que estudiamos con ellos los lunes, hermano. Tienen 6 hijos. Y hermano, cuando ya van a ser las 7 que va a iniciar la clase, ¡hey!
Junior, Karime, hasta la Chayane también, Hilario, Geraldine, todos con su Biblia ahí. Qué bonito, le digo, miren, qué bonito, me da tanto gusto. Y a los niños los abrazo, le digo, qué bonito que cuando sus padres les hablan, inmediatamente allí están. ¿Verdad? Pero cuántas ocasiones pasa, hermano. Karime, no, ahorita no, mamá. Junior, haz esto, no, dile a Hilario que él va. ¿Cuántas veces sucede esto, hermano? Que los hijos desde pequeños principian a rebelarse contra nosotros, hermano, y nosotros lo tomamos muy a la ligera. Yo quiero que entendamos, hermano, tenemos que aplicar disciplina cuando es necesario. Esto nos va a ayudar, hermano, a seguir fomentando y, hermano, teniendo esa familia saludable, hermano, que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos perfectamente, que analicemos bien todo lo que el consejo de Dios dice el texto que leímos en la parte introductoria. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué padre es aquel el que no disciplina a sus hijos. Pero si los dejamos sin disciplina, fíjense bien la palabra que aparece ahí bíblicamente, el 12:7. Si los dejáis sin disciplina, entonces no son tus hijos. ¿Son unos qué? Bastardos. Si oye fea la palabra, hermano, pero es la escritura, es la palabra de Dios la que nos está hablando. Ahí en Proverbios 22:15, hermano, hablando de esta misma disciplina, hermano, que debemos nosotros aplicar a nuestros hijos. Ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 15, miren lo que dice la Biblia. Léalo, por favor, ahí el que lo tenga. Ok. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Fíjense bien, que entendamos perfectamente todo ello. Vamos a toparnos con hijos necios, que esto lo entendamos. Y ahí es donde debemos nosotros con mucha prudencia, con mucha sabiduría, hermano, buscar la manera para poder ir haciendo a un lado del jovencito, de la jovencita, esa necedad. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de la necedad. Es decir, que tenemos que aplicar disciplina, que tenemos que entender que es la Biblia, es la palabra de Dios. Si iniciamos una encuesta por aquí, todos queremos una familia saludable, ¿estamos de acuerdo? Si queremos verdaderamente una familia saludable, tenemos que preocuparnos en seguir el consejo que Dios nos está presentando por medio de su santa y bendita palabra. Que nosotros analicemos detenidamente todo ello, que si verdaderamente, ¿verdad?, queremos a nuestros hijos, tenemos que aplicar disciplina cuando ésta sea necesaria. A veces nos preocupa, está enfermito el niño, corremos rápidamente a buscar un médico porque pues queremos que esté bien, ¿verdad? Pero a veces descuidamos lo más importante, la enseñanza espiritual, la descuidamos porque no aplicamos la disciplina en el momento debido, hermano. Créanlo, cuando nuestros hijos sean grandes, hermano, lo van a agradecer. A mí me recuerda mi hijo, el mayor, hermano, en la ciudad de Guadalajara. Se me hizo fácil comprar un taxi y me dice un hermano, mis hijos estaban en la preparatoria, los dos más grandes. Dice, hermano, si le vas a soltar el carro a Eduardo y a Daniel, los vas a arruinar. Porque van a empezar a agarrar dinero y ya no van a querer escuela. Pues no cree que el mayor, hermano, empezó a sacar y voy a trabajar otro ratito y me traje 200 y me traje 300 y
principió a hacer a un lado la escuela, el consejo que me estaba dando el hermano. Pero llegó el momento que tuve que apretarle, entonces, ¿sabes qué? Deje el carro ahí parado. Usted si no quiere escuela, no va a trabajar tampoco en el carro. Fue cuando él me dijo, bueno, ¿qué quiere que estudie? No, lo que tú quieras estudiar. Hermano, estudió, fue a Interlingua, una escuela de inglés, hermano. Terminó su curso con muy buenas calificaciones, hermano. Emigró para Estados Unidos, hermano. Y en Estados Unidos, por hablar las dos lenguas, hermano, fue creciendo, creciendo, creciendo y desarrollándose de una manera maravillosa. De tal manera que llegó el momento que nos juntó a mi esposa y a mí. No quiero hablar con ustedes. Ya de grande, ya de casado, ya con hijos. Dice, quiero agradecerle a Dios primeramente, pero agradecerles también a ustedes que me apretaron las tuercas cuando el momento lo requería. El haber aprendido yo el inglés fue lo que hizo posible que yo ahorita tenga la posición, el trabajo que yo desarrollo aquí en este país. Los hijos lo van a agradecer, hermano, pero tenemos que apretarle. Tenemos nosotros que entender que mientras se puede nosotros, hermano, hay que estar al pendiente de ellos, al cuidado de ellos para que esa familia pueda crecer en un ambiente completamente sano, hermano. Esto es lo que debemos de entender. En Proverbios 26:3, hermano, mire, vayamos a la escritura. Proverbios capítulo 26, versículo 3, mire lo que nos dice el parte bíblico, lo que nos dice la escritura. El que lo tenga, déle lectura, por favor. Fíjense bien, hermano. Qué bonito cuando nosotros vemos ahí el látigo para el caballo. ¿Se ha fijado que el jinete, verdad? En las carreras no se diga, lleva un látigo para que el caballo, la Biblia, el consejo de Dios, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para quién? Para el necio. Miren qué bonitos consejos de Salomón, hermano. La vara para el necio, para aquel que no quiere escuchar el consejo de papá, el consejo de mamá, porque estamos cargados de tantos y tantos, hermano, hijos que a veces, hermano, ya se nos salieron de control, que a veces, hermano, ¿y cómo le hago? Ya. Pues no pusimos remedio cuando teníamos tiempo y oportunidad, pues estamos sufriendo ahora las consecuencias, hermano, como ese vecino, hermano, el hijo desapareció y luego de repente llega un día, don Dani, gracias a Dios y a las oraciones, ya nos entregaron la osamenta, ¿verdad? Porque encontraron unos cuerpos y le hicieron el famoso ADN, ¿verdad? Y ya lo encontramos y ya le dimos cristiana sepultura. Ya está descansando en paz, Fabiancita. Ay, descansando en paz. O sea, entender qué necesidad hay de todo ello. Cuando nosotros tenemos tiempo, tenemos oportunidad, hermano. Cuando que no nos duela acercar la vara. Esta hermana que le dejó plantados ahí en las piernas a esta muchachita, ¿verdad? Lo hizo, le dije, hermana, es porque usted la ama. Y ahora ya Daisy ya es madre, ¿verdad? Ella tiene sus hijos y a veces cuando platico con ella hasta se ríe. Le digo, ¿te acuerdas, Daisy? Ay, hermano, hace unas tonteras. Dice, pero son las amistades. Mis amigas, no, tú dile a tu mamá que tú, que. Y si te llega a hacer algo, llamas a la policía. Si llamó a la policía esta cabezona. O sea, pero entender, hermano, entender, queremos lo mejor para los hijos, hermano Juan. Tenemos que echarle ganas, tenemos que preocuparnos ahí, que no nos duele, hermano, acercarle la vara a los hijos para que no se nos salgan de control, para que no vayamos a batallar el día de mañana. Ahí en 29:15 de Proverbios, hermano, miren lo que la escritura, lo que la palabra de Dios, hermano, nos dice y nos enseña. 29:15, miren lo que nos dice la escritura. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido
¿Qué dice? El muchacho consentido avergonzará a su madre. Tengo una sobrina que consentía tanto a su hijo, consentía tanto, ¿no? Que en una ocasión andaba en una de las tiendas de autoservicio y el chiquillo, ¿verdad? Cómprame ese carrito, y llore ahí. Y allá tienen muchos juguetes en la casa, tienen muchos, ya quiero este carrito, y dándole patadas a la mamá y patadas y patadas, ya quiero este carrito, y voy a morder este durazno, agarró un durandote, y la mamá como si nada, mi sobrina, ¿qué está haciendo con esta agresión? ¿Qué es lo que estás haciendo con Ismael? Arruinándolo. ¿Me entiendes? Porque aquí la escritura nos habla claramente, el muchacho consentido va a avergonzar a su madre, va a avergonzar a su padre. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que preocuparnos en ese aspecto, ¿verdad? Tan importante, ¿verdad? De que tenemos, hermano, cuando sea necesario, que disciplinar a nuestros hijos. Hacerlo, hermano, porque los amamos. No confundamos una cosa con otra. Amar a los hijos es disciplinarlos cuando el momento lo amerite. Esto es lo que el consejo de Dios nos dice y nos enseña. Dice Salomón allá en el 23:13 de Salomón, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo disciplinas, no morirá y librarás su alma del Seol. 23:13 de Proverbios. Fíjense bien, hermano. No rehuses corregir al muchacho. No dejes de corregirlo. La corrección le va a dar sabiduría, porque el muchacho consentido avergonzará a sus padres, pero ahí en el 23:13, porque si lo disciplina no morirá y librará su alma del Seol. En esta mañana, hermanos, ojalá y que cada uno de nosotros hayamos entendido el consejo. Es para todos, hermanos. Yo ya no tengo hijos pequeños, ¿verdad? Pero tengo nietos, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar con mucho amor con ellos. Tengo que preocuparme, hermanos, para que ellos vayan creciendo en un ambiente saludable, una familia saludable y agradable a nuestro Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? Primero, enseñándoles el camino de Dios. Segundo, aconsejándoles en todo. Tercero, disciplinándolos cuando sea necesario. Ojalá y en esta mañana, hermano, el consejo nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo llevemos a la práctica en nuestra vida diaria. Que Dios les bendiga, que Dios me les guarde en todo, ¿verdad? Y recuerden, ¿verdad? Queremos familia saludable, hay que seguir los consejos que la Biblia nos presenta. Vamos a estar de pie para ir a Dios en una oración y despedir la clase de esta mañana. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias nuevamente en esta mañana.